mejor padre del mundo. No lo eres, te amaba y ahí tienes el anillo. Esa niña de la que él habla no es su hija, es su esposa. Aquí tengo las pruebas, ¿sí? Es lo que te mereces, es lo que te mereces. ¡Feliz! ¡Qué enredo, Dios mío santo! Roxana es mi hermana menor. Se me hace inconcebible que me haya mandado a violar. Estuve en coma durante 42 días. Y estando en coma, ella me mandó a violar. Te salvé la vida. Pero no crees. Yo soy la lengua milagrosa. Tú eres la lengua milagrosa. Sí, yo soy. Mentalmente la levantó aquí y allá abajo. Tan de paso. Mira cómo vengo. Poniendo mis raíces. No me importa tu raza o tu sexo, ¿para qué hablar de eso? Y ni de dónde vengas. En el momento en que te haga falta y que tengas un problema y no veas el final del túnel, la luz que te alumbra y te ayuda a salir del dilema. Ese es mi lema. What's up, baby? Aquí siempre, aquí haciendo. No me importa tu sexo. Si tú estás triste y acongojado, en derechito a caso cerrado. Ay. En caso cerrado, problema arreglado. He dicho. Hay un refrán español que dice, la mentira y la verdad no pueden vivir en paz. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. Y mira que tratamos de que la mentira y la verdad vivan en paz. Pero ya sabemos, no puede. Vamos a ver de qué se trata el primer caso de hoy. Señor director, que pasen los litigantes. Doctor Apolo, me ha costado mucho trabajo traer a mi hija conmigo y no puedo permitir que mi novia la maltrate. La niña y él son un par de monstruos. Buenas tardes. Buenas tardes. David, estás demandando a Fernanda. Dime por qué y qué exiges para resolver este caso. Doctor Apolo, ella es mi prometida Fernanda y tengo dos peticiones. La primera es que se someta a una terapia familiar para que podamos vivir tranquilos junto con mi hija que traje de México. El que se tiene que someter a una terapia eres tú, David, entiéndelo. Y dos, pido también que aplacemos el matrimonio hasta que mi hija tenga 18 años y pueda valerse por sí misma. Que aplacen el matrimonio. Ella tiene 17 años, faltan 9 meses para que cumpla 18 años y pueda vivir por su Son por su tonterías, David, son tonterías. Ok. ¿Cuánto tiempo llevas de relación con Fernanda? Le explico todo, mire. Ah. Lo que pasa es que hace mucho, cuando yo tenía 23 años, me enamoré de una mujer en México. Ok. Con ella tuvimos a una hija que se llama Sachel, a quien me traje ahora recientemente a Estados Unidos. Y realmente viví yo 10 años con ella y con su mamá. Una estupidez. Hasta que de repente tuvo muchos problemas con las drogas la mamá y tuvimos que internarla, hubo muchos problemas con la familia y todo. Y me decidí venir a Estados Unidos, a Los Ángeles, a vivir. Y desde entonces yo nunca he dejado descuidada a mi hija. ¿Y con quién se quedó viviendo la niña? Con la mamá cuando salía de la clínica y con la abuela también. Ok. Pero yo siempre le mandé dinero todos los meses. Diario hablaba con ella por teléfono. Y cada año iba a visitarla a México y Fernanda lo sabía. Llevamos 2 años de relación y siempre le comenté cómo estaba mi vida desde el principio. Lo entendió, lo aceptaba, pero nunca pasó a más. No seas mentiroso. Lo que sucedió- ¿No pasó a más, David? Bueno, lo que Por sucedió favor. recientemente fue que lo que pasó fue que... Dile la verdad a la Ahorita lo digo. doctora. Un segundo. Fernanda, déjame, por favor. Gracias. Estate tranquila. Hace un año falleció la mamá de mi hija en México y fue al funeral y mi hija la encontré muy desesperada, muy deprimida y me rogó llorando que me la trajera a Estados Unidos. Tardé muchos meses en arreglar papeleo y todo, mucho dinero gasté ahí con ella y por fin hablé con Fernanda, aceptó traerla y hace 2 meses vive con nosotros ya. Ahí empieza el problema porque llevamos 2 meses viviendo con ella Un infierno. y de repente ve a Fernanda que se la pasa gritándole todo el día, que dejó el vaso sucio y le pone una gritiza fuertísima Gritándole, que no va. gritándole Le por dijiste, tus le mentiras. gritaste. Por No, eso no, le no, estoy. no he dicho por nada, eso, Fernanda, por espérate. eso, por tus Déjame mentiras. hablar, Fernanda. Me tienes enfadada. Dile la verdad. Estoy diciendo la verdad, un Doctora, que le segundo. diga la verdad. Pero escúchame, primero no tienes que ser vulgar. Número 1, la verdad, tu verdad, me la vas a decir tú. Así que, por favor, mantén la calma, por favor. Lo peor de todo empezó después, cuando llego a mi casa y veo a mi hija con moretones y rasguños y me dice que Fernanda se estaba golpeándola, se le echó encima por estar hablando por teléfono, cosas incoherentes. Otro día me habla por teléfono a la oficina de mi hija y me dice, llevo 3 horas afuera de la casa, Fernanda está dentro y no me abre, con pleno sol, quemándose en el sol, todo, 3 horas ahí afuera, parada.
Y por último, que pasó mi límite, por eso vengo aquí al programa, me enteré por mi hija que le mandó a hacer una prueba forzosa de embarazo a mi hija, de 17 años. Me imagino que por eso estás pidiendo la terapia de familia. Para convivir los tres, ¿no? digo, quiero a mi hija y también Perfecto. quiero a Sí, claro. Ok, llegó tu momento. Sí, claro, doctora, mire, vengo a demandar a este desgraciado. Mire, estoy exigiéndole $10,000 por daños y perjuicios, nada más porque esa niña de la que él habla no es su hija, es su esposa. Y aquí tengo las pruebas, ¿sí? Y tú lo sabes y no te hagas. Mire. Ok, gracias. Vuelta. ¿Puedo explicarlo? Ok, un momentito. No. Un momento. La demandada presenta una certificación de matrimonio. Así es, de México que me traje. De los Estados Unidos mexicanos. ¿Por qué haces eso, Fernanda? Distrito Federal, Sí. donde aparenta que este señor David se casó con esta chica Sachel el 13 de julio del 2002. ¿Lo ves? ¡Mientes! ¡Eres un puerco degenerado, ¿Puedo pedófilo! explicarlo? Lo hice- Es lo que eres. ¿Te estás acostando con una niña? No es cierto, no hice- Sí, te nunca le he estás tocado, acostando, y me nunca le he consta, tocado, es mi doctora. hija y la quiero. Y es más, ahí tiene una custodia que él falsificó. Falsificó la firma de la abuela. La abuela tiene la custodia de la niña y yo traje a la abuela y le pagué su viaje acá. ¡Qué enredo, Dios mío santo! ¡Qué enredo! ¿Lo puedo ¿Cómo no voy a explicar estar todo? indignada, doctora? Tú cállate, eres un mentiroso, ¿entiende? Todo lo que él ha dicho son mentiras, doctora. Así de fácil. Mire, hace 2 años, sí, yo también le enviaba a la niña dinero. Yo decía, bueno, este es el mejor padre Pero, del Fer, mundo. ¡No lo eres, sé. ¡No lo eres! ¿Entiende? ¿Sí? Las cosas han cambiado. Bueno, yo veía por ahí que ellos dos, de repente yo llegué a la casa un día y veo como si se hubieran besado. No, nunca ha pasado 2 nada. semanas atrás los encontré en la madrugada y ellos dos estaban en el cuarto, él acariciándola. Tenía una pesadilla, es mi una hija, ¿qué quieres relación que de padre haga? e hija. No es tu hija. No sé de qué manera se estaban besando. Es tu esposa. Nunca me he visto Bueno, besando. sin duda alguna que de acuerdo a documentos es la esposa. Claro, y bueno... No cabe duda alguna porque esto aparenta ser... No, lo peor Yo no es soy que experta en yo escuché documentos que tú mexicanos, estabas pero... hablando en el garage con una persona y le dijiste, no es mi hija, pero la quiero. ¿Por qué te metiste en esto? Lo hiciste. Me metí Lo hice porque, para protegerte. yo lo amaba, te amaba. Y ahí tienes el anillo. Pero, Fernanda, Ahí tienes el anillo. Yo lo amaba, doctora, sí. Pero ya no Fernanda, puedo estar te amo. soportando esta situación. por favor, Fernanda. No. Ok, Por favor. Fernanda. Ok. ¿Por qué le hiciste la prueba de embarazo? Bueno, pues porque yo quería sacar qué tanto estaba pasando ahí, ¿sí? ¿La prueba dio positiva o negativa? No, dio negativa. Ah, dio negativa. Claro. Es que no Perfecto. pasaron nada. Bueno, es que cuando yo los vi en el cuarto, yo le quise hacer una prueba a la niña, le investigué el celular, Bueno, está bien, vi perfecto. el teléfono de la abuela, hablé con la abuela y bueno, me voy enterando de sandeces, Está loca, Ok. sigue checando el celular, mensajes, todo. Estar loca, yo defendía algo que era mío. Ok, esto presenta un tema complicado. Lo entiendo. doctora, Fue- lo peor fue Pero mi única opción. fíjate, no quiero que me respondas todavía. Y canceló mi boda. Quiero que ella presente a su testigo, que es la abuela. Quiero hablar con la abuela y luego tú me explicas, porque me has dicho, has venido aquí a presentar al padre tonterías. abnegado, cariñoso. Cállate. Y conoces. al final, Cállate. bueno, pues te has casado con tu hija. Fue la única opción que Regresamos tenía. después de este receso, no se vaya. Este infeliz desgraciado me robó a la niña. Mira cómo la maltrataban en su casa No y es no hacía nada usted. cierto, Usted la nunca la estaba defendió. Cállate. Este desgraciado la haya tocado. Yo nunca y le he lo hecho mato. nada. Yo nunca le he hecho lo nada, mato. señora. Eres un desgraciado, Nunca le he hecho Sí nada. lo eres y yo lo vi. No lo he hecho. ¿Cómo estás? Caso cerrado.